Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La campaña presidencial del 2018 empezó temprano. Faltan todavía 15 meses para las votaciones en primera vuelta del 27 de mayo del 18, falta mucho tiempo. Pero en los últimos días ya hemos oído hablar de una coalición presidencial contra la corrupción, de una coalición para defender los acuerdos de paz, de un programa político para el 18 que echa atrás esos acuerdos de paz, de candidato único en el partido de la U y de divisiones en la izquierda por establecer quién será el candidato del polo. El problema con todos estos anuncios es que significan poco, muy poco, cuando falta tanto tiempo por delante, 15 meses. ¿Saben también que se demora 15 meses? El periodo de gestación del cachalote, la ballena dentada más grande que hay en la Tierra. Y como el parto del cachalote, ¿sí le ven que tiene una cabeza enorme? Parece que el parto de estas elecciones presidenciales será largo y doloroso. Por supuesto que una gestación electoral tan larga tiene a todo el mundo ya con los pelos de punta en lo que puede empezar a llamarse el síndrome de ansiedad preelectoral. Y esto debido básicamente a dos cosas. Primero, quienes trabajan con el Estado, directa o indirectamente, empezarán a ver que todo gira alrededor de los intereses políticos preelectorales, tanto en la legislación, en el Congreso, como en la ejecución en el gobierno. Por otro lado, desde ahora en adelante, todo lo que digan los precandidatos, las personas que los apoyan y todo el mundo lejanamente alineado con alguien, vendrá acompañado de ese tinte electoral que obliga a leer cada palabra con miras a sus intereses del 18. Y ya que hablamos de cachalotes, veremos que en esta larguísima campaña varios de nuestros capitanes de barco estarán atentos a la cacería de sus Moby Dicks, como el capitán Ahab en esa novela famosa de Herman Melville, quien intentó, hablando de Ahab, matar a la bestia de sus pesadillas, que figurativamente era su mismo orgullo y la mayor de sus debilidades. Por ahora, ya sabemos y estaremos pendientes del Moby Dick de Juan Manuel Santos y por extensión de quien sea su candidato, y del Moby Dick del uribismo, que son el mismo, el caso de sobornos de Odebrecht a las campañas de Oscar Iván y de Juan Manuel en el 14. Lastimosamente, mientras todos estamos con el ojo pelado para ver si la ballena tumba esas dos candidaturas, las más opcionadas del 2018, me temo que es muy posible que nos perdamos el ataque o los ataques de los tiburones o el tiburón de turno que, a pesar de nuestros ojos vigilantes, logrará enlodar campañas políticas de todos los niveles y todos los calados en estas elecciones que todavía no se avecinan. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy, para hablar de esta campaña que empezó muy, pero muy temprano, tenemos a dos analistas que no van a hablar a nombre de ningún candidato, entonces van a poder hablar libremente. El filósofo y analista político Andrés Mejía. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, Daniel. Hoy no es experto en todo lo estadounidense, hoy es en todo lo colombiano. Modestamente, en lo que pueda contribuir. Y también Rodrigo Pombo es abogado, es conservador, pero no está alineado y es analista político muy sesudo a propósito de eso. ¿Qué tal? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va todo? Todo bien. Estar aquí con el profesor Mejía. ¿Listos para esta larga campaña? Echando, hay cálculos, serán más o menos 14 meses y medio. Pero ¿por qué estamos entonces hablando de política? Porque la política está caliente y la calentó más recientemente Humberto de la Calle en una entrevista que le concedió hoy al diario El Tiempo. ¿Tengo algo de eso? Ahí lo tengo. Esta es la pieza fundamental de lo que dice Humberto de la Calle. Entonces, creo que hay que volver a salir con toda fuerza a defender lo obtenido. No nos van a quitar la paz. No lo podemos permitir. Ahora sí que se necesita una coalición amplia para que de aquí al 2018 nos movilicemos en defensa del acuerdo y de su implementación genuina. Y El Tiempo le contrapregunta, ¿pero esa coalición debe tener solo un candidato presidencial? Y él responde, naturalmente, y eso debe ocurrir antes de la primera vuelta. Entonces, Rodrigo, ¿qué dice? Esto es un poco en respuesta a algo que había dicho el uribismo al final de la semana, pero Humberto de la Calle se lanza definitivamente al ruedo si quedaba alguna duda.
A ver, muchas cosas que decir. Primero, una entrevista importantísima en la política electoral reciente. Segundo, es el estartazo, es el arrancón del carro. El tipo, si alguien tenía duda que esto iba a empezar temprano, eso es el arrancón a mi modo de ver. Tercero, arranca con lo previsible, pero no por eso menos importante. Y lo previsible es, miren, el tema de la próxima campaña es la paz. Entiéndase lo que se quiera entender, porque eso es un concepto absolutamente genérico, vago, abstracto. Y segundo, esto se define entre quienes vamos a defender la paz y los malos, a juicio del doctor Humberto de la Calle, que no la van a defender, de hecho la van a atacar. Y entonces eso amerita una serie de cosas, como por ejemplo lo que acabamos de leer y reseñar, que eso amerita una gran coalición con un único candidato para pasar y asegurar por lo menos la victoria en la primera vuelta. Y quiero aquí devolverme un poquito porque esta entrevista y lo que dice Humberto de la Calle lo dice a propósito de lo que había propuesto José Obdulio Gaviria, uno de los senadores más importantes del Centro Democrático, el viernes pasado. Y en ese sentido se enmarca un poco esta entrevista, que no es a motu propio, digamos, sino en respuesta a una afirmación. Y esta es la afirmación de José Obdulio Gaviria, también tramitada a través de nuestro diario, el diario El Tiempo, el del establecimiento. Entonces, así tituló El Tiempo: el uribismo propone cambiar acuerdo con las FARC si gana presidencia en el 18, y dice lo siguiente. Gaviria, hablando de José Obdulio, le dijo al Tiempo que si en el 2018 hay un gobierno de las fuerzas políticas del no, el llamado acuerdo final y sus procedimientos ilegítimos serán puestos en entredicho y en discusión nuevamente. Y aquí, Andrés, a mí me parece que están ellos, y aquí hablo del uribismo y un poco de Humberto de la Calle, felices de que el tema del 18 sea la paz. Claro, claro, y es inevitable que así lo sea, Daniel. Mire, cuando el presidente tomó la decisión hacia finales del año pasado de enviar el llamado segundo acuerdo, o el tercer acuerdo, ya no recuerdo cuántos fueron, el acuerdo del Teatro Colón tal vez, de refrendarlo por la vía del Congreso y no por una vía de consulta popular como un plebiscito, me quedó la sensación de que el tema de la paz había quedado no resuelto en lo político, más resuelto en lo jurídico. ¿En lo jurídico en qué sentido? En que lo refrendaron por la vía del Congreso. La Corte Constitucional sacó alguna decisión bastante confusa que más o menos se interpretó como que avalaba ese tipo de refrendación, pero políticamente la cosa quedó viva porque el resultado del plebiscito había sido sumamente dividido. Entonces era inevitable que esa confrontación entre amigos y enemigos del acuerdo se trasladara a las elecciones presidenciales del 2018, que a mi modo de ver en ese momento se iban a convertir como en la batalla final entre el bien y el mal, por así decirlo jocosamente. ¿Y cuál es el bien y cuál es el mal? Bueno, no. En mi concepto hay bien en ambos lados. En ambos lados hay personas bien intencionadas que yo apoyé el sí y voté por el sí, pero creo que hay críticos muy serios del acuerdo cuyas posiciones merecen mucha atención. No creo, dicho de paso, que si llegara el Centro Democrático al poder vayan a hacer algo tan radical como lo que dice José Obdulio Gaviria. De hecho, si uno observa históricamente las posiciones efectivas del uribismo, tanto en la política como en el gobierno, han ido como un paso más atrás o varios pasos más atrás de lo que dice su ideólogo José Obdulio Gaviria. De modo que, pero es inevitable, o era inevitable desde ese momento, que la elección del 2018 se volviera un enfrentamiento político entre amigos y críticos, por así decirlo, del acuerdo, y a eso ya me imagino que hablaremos ya de eso, habrá que sumarle el tema de corrupción que está creciendo como espuma. Y por ahí voy, porque Claudia López, obviamente en esta coalición grande, Humberto de la Calle estaba llamando a todas las fuerzas que habían apoyado el sí, y eso de alguna forma incluía a Claudia López, que fue por el sí, pero que también está tratando de armar su alianza anticorrupción. La respuesta de Claudia, la senadora Claudia López del Partido Verde, llegó muy rápido y en la radio dijo lo siguiente. En nombre de la paz, no nos van a volver a meter aquí entre la mermelada y la corrupción en nombre de la paz. Una rápida respuesta, contundente. En nombre de la paz no nos van a meter en la mermelada, y le estaba respondiendo Humberto de la Calle, cuya respetabilidad es grande, pero que sí representa un poco a la coalición de gobierno. Usted decía que el tema sí va a ser la paz.
hay un grupo importante de personas que están tratando de alejarse de ese tema y volver ahora a temas como el de la corrupción, que está muy de moda, digamos, por el caso de Odebrecht. Sí, y yo creo que en el momento de pronto eso es espuma de grande fiesta, pero en un mediano y largo plazo no va a ser así, y le voy a explicar por qué creo que eso es eso. Uno, el tema de lo que se ha llamado el proceso de paz es un tema tan histórico y tan trascendental que a mi modo de ver va a afectar, no sé, unas 4 o 5 décadas, como sucedió históricamente con la Constitución de 1886 de los nacionalistas en cabeza de Rafael Núñez, como sucedió, por ejemplo, con el Frente Nacional. Digo, ha habido momentos históricos de trascendencia y este va a ser uno de esos. Segundo, es tan histórico que dividió literalmente a la nación en dos. Y a mi juicio incluso de manera irreversible. Para que estas heridas se curen no basta una elección, ni siquiera dos, seguramente 2 o 3 o 4 décadas. Tercero, los que defienden el proceso de paz hablan en gerundio, van caminando, es decir, es un proceso inacabable, activo todos los días. No hablan en pasado, terminamos el proceso de paz, vamos a ver qué país construimos, no, estamos construyendo un país y eso implica décadas, además de cientos de billones de pesos. Entonces, claro, hay una visión de Estado muy respetable, con cosas muy buenas a mi modo de ver, pero claro, quienes nos oponemos estamos pensando en otro Estado. Entonces, por ejemplo, y lo que dice el profesor Mejía me parece importantísimo, hay unas cosas que ya son irreversibles. Por ejemplo, pretender que el tema de la desmovilización se eche para atrás, pues eso es francamente irreversible. Pero hay otros temas que sí todavía están inconclusos y que van a estarlo el día de las elecciones, como por ejemplo, punto número 1 sobre acuerdo integral agrario. Y sobre eso hay toda una visión de Estado, sobre un Estado que odia el latifundio, las economías de escala, las inversiones extranjeras en materia de agricultura y demás. Entonces eso es un debate inacabado, que va a verse reflejado, a mi modo de ver, en las elecciones del 2018. Ahí usted está parado en el mismo lugar que Pombo, Andrés, porque... Es decir, hay una cantidad de gente que apoyó la paz, no solamente por la transformación estructural que significaba el rollo del fin del conflicto, sino también porque podía permitir que el país hablara de otros temas que antes estaban un poco opacados por las balas, si se quiere. Y de alguna forma este tema y esta preocupación de la corrupción es... y se puede ver como el resultado de una paz exitosa que nos va a poner a hablar de unos temas distintos de aquí en adelante. Así lo sería, Daniel, si el tema del que fuéramos a hablar fuera el de la corrupción, por decirlo un poco así en abstracto, es decir, como problema nacional, pero vamos a estar hablando del escándalo de Odebrecht, como paradigma, como arquetipo de problema de corrupción en Colombia. Vamos a estar hablando de la paz también, sin duda. Y yo creo que con el tema de la paz va a ocurrir una cosa y es que los temas se van a ir, los subtemas de la paz se van a ir transformando. ¿Por qué? Porque lo que empieza ahora es la implementación de los acuerdos de paz y buena parte de lo que suceda en el debate del 2018 va a tener que ver con cómo salga la implementación de esos acuerdos. Hay muchas cosas ahí que pueden salir regular, otras que pueden salir muy mal y probablemente algunas salgan bien, muy bien, pero ya vimos con el caso, por ejemplo, de los campamentos en las zonas veredales, que hay cosas de ejecución, hay dificultades de logística, de planeación, de ejecución que se van a manifestar y probablemente se sigan manifestando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando ya los desmovilizados empiecen a convivir entre la población, empiecen a ingresar a zonas urbanas y rurales? Eso inevitablemente va a generar fricciones y tensiones. De modo que yo más que un candidato o un sector enemigo, por así decirlo, de la paz, estoy como viendo, como prefigurando por allá en el horizonte un sector que llegue a decir hay que ponerle orden a este asunto, hay que ponerle orden a la implementación de esto. Habrá unos temas, como dice Rodrigo, que no van a quedar resueltos todavía. Incluso yo no sé si el de la jurisdicción de paz vaya a estar resuelto en unos meses, porque eso está andando en el Congreso, pero claro, eso va a ser una gigantesca polémica en su aplicación y en su implementación. De modo que yo creo que las elecciones del 2018 no van a ser tan diferentes de las anteriores como se nos ha hecho creer, porque vamos a seguir hablando del tema de la paz, que de alguna manera es hablar del tema de siempre en Colombia de la guerrilla, y no vamos a estar hablando tanto de la corrupción como problema en general del país, sino de este escándalo en particular que yo creo que va a tener un impacto gigantesco en
en este debate Evidentemente, electoral. toca las dos campañas de segunda vuelta del 2014. Dependiendo de si el tema es la paz o no, las cosas en la baraja del Partido Liberal, y comencemos partido por partido para ver estas caras y estos nombres de los que estaremos hablando mucho en los próximos 14 meses. El Partido Liberal tiene los siguientes precandidatos, ¿no? Está Humberto de la Calle, está Juan Manuel Galán y está Juan Fernando Cristo. De alguna forma, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo juegan el mismo papel en cuanto son personas que han estado involucradas en las negociaciones de paz. Obviamente Humberto de la Calle como jefe negociador lleva ahí las de ganar. Y Juan Manuel Galán, que sigue pidiendo pista a través de precandidaturas dentro de ese partido y que podría ser una cara nueva dentro de los liberales. Pero, y ahí es un poco importante lo que sucedió hoy, Rodrigo, es que Humberto de la Calle se sabe que no se le va a medir a una consulta. Sí, ¿no? sí, y hasta donde tengo entendido no se le mide a una consulta interna, y a una consulta interpartidista le puso muchas condiciones, es decir, él básicamente, y creo que tiene todos los quilates, llamémoslos así, y los reconocimientos que nombrémoslos para refrescar memoria. Entonces, constituyente, sí, vicepresidente, sí, renunció a una, registrador del Estado Civil. Antes de eso me firmó la tarjeta de identidad. No, pero eso hace 50 años, pero eso fue, no vale la pena. Pero fue ¿Se registrador del Estado Civil con muy buen desempeño y sin escándalos y sin problemas, que eso es importante en Colombia. Sí, sí. Sí, pero recientemente, digamos, goza de muy buena credibilidad en muchos sectores. Nadaísta, se nos olvidó ese. Nadaísta, La hoja de vida es impecable, tiene muy buena entrada a la oposición inclusive, sí, pero además su hoja de vida y su edad habla por sí sola, lo que deja, a mi modo de ver, creo que desplaza por autonomacia, digamos, naturalmente a una candidatura como la de Juan Manuel Galán, incluso a la de Cristo. El Cristo es una figura eminentemente local que llega ahí un poco de carambola, pues, es decir, no tiene la entidad para llegar a pretender ser el candidato de la coalición que defiende el proceso histórico que ha vendido el gobierno nacional. Entonces, yo creo que ahí en el liberalismo está el doctor Humberto de la Calle, candidatazo por demás. Y ahora lo que se debe preguntar todo el mundo es qué tanta ascendencia, agilidad, astucia y demás tiene frente a la coalición que está planteando desde la entrevista del día de hoy. Y entonces vamos allá, ¿cuál sería esa coalición? Esa coalición incluye a los miembros del Partido Verde que están jugando en esta coalición grande a la izquierda, y entonces en el Polo Democrático, y ahorita hablamos del zaperoco que hay en el Polo, ahí es inexacto, Gustavo Petro no es del Polo Democrático, disculpas por eso. Entonces está en el Polo Jorge Enrique Robledo, Clara López y Gustavo Petro, que juega por los progresistas, que realmente no es un partido, pues tiene un concejal en Bogotá. En el Partido Verde, Sergio Fajardo estuvo en el Partido Verde, hoy no se sabe si es del Partido Verde o no. Pues creo que realmente nunca se ha sabido, incluso cuando he estado en el Partido Verde. Y Claudia López. De estas caras tendría que salir un poco la coalición Pro Paz, que también incluiría al partido de la U. Y otros líderes, Daniel, que no están en nuestra... Y ahí tenemos a los del partido de la U, que ahí está Aurelio Iragorri, que es el actual ministro de Agricultura. Sergio Díaz Granados, que es el presidente del partido de la U. Sí. Roy Barreras, senador. Juan Carlos Pinzón, actual embajador en Washington. Y aquí quiero hacer una parte para preguntarles a ustedes una cosa. ¿Por qué alguien como Aurelio Iragorri, que, digámoslo francamente, no tiene posibilidades de llegar a la presidencia, a no ser de que algo muy extraño ocurra, se lanza? ¿Por qué estas personas que tienen pocas posibilidades se lanzan a hacer política presidencial, digamos? Pues yo reconozco, y lo que uno logra entender de libros y sobre todo de charlas políticas, son tres razones. ¿Por qué se lanza alguien que sabe que no tiene ninguna opción real? Primero, por cierto baño de popularidad, y eso les importa a los políticos, sobre todo a los que quieren tener alguna ascendencia de política electoral. La segunda típica razón es porque utilizan eso como un medio para, o un ministerio, o reafirmar un puesto dentro de una candidatura y poder hacer alianzas y tener un puesto protagónico. Y la tercera, y es el caso, por ejemplo, del doctor Iragorri y eso, por una presión familiar o cosas, digamos, del ámbito interno.
Entonces, oiga, yo tengo que, o Juan Manuel Galán, o los Delfines, es decir, yo tengo ya, es el momento de, independientemente que no tenga ninguna efectividad práctica mi candidatura. Y Andrés, sentarse con Pombo es chévere, pero a veces él siempre tiene 3 razones para todo, entonces a uno le toca buscar en la bolsa de razones a ver qué queda. ¿Usted quiere agregar algo No, ahí? yo estoy de acuerdo, pues le añadiría el hecho de que todo colombiano quiere ser presidente y todo Nació político con la banda colombiano presidencial. quiere ser presidente, eso es lo que sueña y eso ha sido, por cierto, ha sido muy perjudicial para la política colombiana. A los políticos cuando llegan a cierto nivel les gusta, como dicen ellos, hacerse contar. Y entonces el lanzarse a la presidencia o lanzarse a algún cargo, mostrar que tienen algún peso electoral así no ganen, bien sea porque están proyectando que en el futuro pueden ganar o pueden llegar, o porque quieren probar su posición, sus votos, su fuerza electoral. Yo creo que lo de Aurelio Iragorri pues es algo que se mencionó, pero al día de hoy tiene que estar completa y absolutamente descartado. Uno de los efectos que va a tener este asunto que discutíamos ahora de la paz en las elecciones es que naturalmente va a ser una contienda entre grandes. Esto aquí los nuevos, los pequeños, no van a tener mucha oportunidad a menos que pase que ocurra algo, que ocurra una especie de tsunami que se lleve a varios de los grandes. Y entonces solo quede el espacio abierto para gente nueva. Pero como estamos hablando de coaliciones, estamos hablando de gente que actúa como ejes alrededor de los cuales se van a aglutinar fuerzas, por ejemplo, a favor o en contra del acuerdo de paz, eso no puede ser con recién llegados, esto va a tener que ser con grandes, aunque hay un cierto nombre nuevo que parecería estar cogiendo mucha fuerza, ¿no? ¿Cuál es? Que es el de Iván Duque, el senador Iván Duque. Y no hemos llegado a las fuerzas oscuras, como usted las No, de calificó. ninguna manera. De ninguna manera y menos al senador Iván Duque, quien admiro muchísimo. Pero entonces estamos hablando de una coalición y esto es lo que sucede cuando uno empieza a hablar de política electoral con tanta anticipación, es que hay una cantidad de mensajes cruzados. Lo que les voy a poner a continuación es lo que dijo Mauricio Liscano, que es el presidente del Senado del partido de la U, cuando salió del cónclave que tuvieron con el presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes, donde empezaron a hablar de la mecánica electoral. Esto dijo Mauricio Liscano. Si llevaremos o no candidato único, ahí yo siento que hay unas mayorías que quieren un candidato único y propio hasta la primera vuelta y que las alianzas se den entre la primera y la segunda vuelta, pero por supuesto esa es la decisión que vamos a tomar más importante el día de hoy. El mecanismo y quiénes sean, cómo se escojan, yo creo que eso será más adelante. Y entonces el partido de la U va con candidato único. Al día siguiente el ex jefe del equipo negociador de los diálogos con las FARC dice que no, que hay que ir con una coalición de candidatos antes de primera vuelta. Y aquí solo quiero como hacer un comentario acerca de lo perjudicial de algunas formas. Hoy, de hecho, Humberto de la Calle en esa entrevista del Tiempo decía que le preocupaba que las elecciones se hubieran adelantado tanto porque eso era perjudicial para el país. Acto seguido propone una coalición que defienda... Él lo prendió, es que él fue el que prendió el motor. Claro, pero entonces de aquí en adelante, un poco para que la gente entienda lo que se viene, Rodrigo, es que no hay que creer en mucho de lo que se dice y hay que ir como tanteando, es más por olfato, por intuición, y por sentido común. Sí, sí. Los hechos, aquí se aplica el dicho que dice que los hechos son tosudos y superan incluso las palabras. Esa intervención de Mauricio, pues muy propia del presidente del Senado y del presidente del partido de la U, pero mire, yo no la creo. Y no la creo porque, primero, la U está grandemente fragmentada, hay gente que se la está jugando, los minoritarios, por el presidente Santos y toda esa cosa. Los mayoritarios dicen, no, pues sí, ahí está el presidente, pero ya va a ser expresidente y no tiene esa ascendencia y ese liderazgo político ni siquiera frente a la U. Segundo, porque realmente el que jala a la U es Humberto de la Calle. Porque la U si tiene alguna bandera que mostrar es la paz, y el padre de la paz y el gestor de la paz y la persona emblemática de la paz es Humberto de la Calle. Y tercero, fíjese usted que Humberto de la Calle lo que ha dicho es, yo me la juego, yo soy liberal, he sido liberal, yo me la juego por el liberalismo, pero es la carta que casa, pero va por la U. Es que además lo que advirtió fue un gran susto. Yo no sé si ustedes cuando leyeron la entrevista no se llevaron ese sinsabor casi de, oiga, este tipo lo que está es muerto el susto. Y por eso desde ya y desde tan temprano está llamando a todo el mundo a rodear el proyecto de paz.
Entonces, a mí me parece que la U vaya con un candidato, además no hay quien, Benedetti, Roy, no hay quien. Hay un pesado, Juan Carlos Pinzón, no, tal vez. Pero es que Pinzón es la antítesis o por lo menos de esa visión de paz. Es que Pinzón, ¿a qué se le reconoce? Es un godazo, pues es un conservadorzazo que está metido donde no toca y pues con su gran amigo el presidente Santos que lo llevó a ministro, viceministro, ministro y ahora embajador. Pero él representa la mano dura. Él tiene los votos de la derecha dura, no de la derecha dura. Entonces, pues un Pinzón por ahí como que no juega. Mire, Daniel, Sí. permítame lo que mencionaba Rodrigo del susto que se percibe en la entrevista de Humberto de la Calle es completamente cierto y completamente real. Y el susto tiene toda la justificación del mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que esta gran coalición, por más que tenga una bandera tan admirable como la bandera de la paz, llega con todos los vientos en contra o con una gran cantidad de vientos en contra. ¿Cuáles? Primero, el desgaste natural de un gobierno de 8 años. Añádale a eso el desgaste específico de este gobierno que siempre ha tenido como una figuración muy mala en encuestas, una situación de opinión pública bastante deficiente. Llegará con el inicio del desgaste de la implementación de los acuerdos de paz. Volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato, cosas que salen mal, un ambiente de conflictividad social que probablemente crezca en el país en el próximo año, ese tipo de cosas. Entonces, por más que la bandera de defendamos la paz sea como lo es importante y admirable, los vientos políticos llegan en contra. La gente tiende a buscar otras alternativas, otro aire, sí. Vienen con el desgaste de este gobierno y de este presidente, entonces no la tienen nada fácil y por ello el llamado a la coalición es tan urgente, es decir, esto no voy a ser capaz yo solo, ni va a ser capaz solo un partido, esto tiene que ser todo el mundo aquí en esto. Y yo aquí les quería, antes de irme a la pausa, pedirles un comentario sobre la gran tragedia que es este partido de la U en términos de una democracia que entiende, que se tramita a través de partidos. Es el partido mayoritario, ¿cierto? Pero usted, Rodrigo, ¿podría decirme si el partido de la U es de derecha o es de izquierda, es liberal, es conservador? No, a ver, lo digo y con el debido respeto, esos son los partidos que antes se llamaban, antes de la reforma política del 2003, los partidos de garaje. Que realmente lo que pasa es que este es un garaje gigantesco y llegó a ser el partido mayoritario en el Congreso. Pero sí, no hay ninguna ideología, digamos, no tienen pares internacionales, no hay ninguna homologación de criterios internacionales, doctrinarios, académicos. Es un partido hechizo, es como Cambio Radical, esa vaina no dice nada, doctrinariamente. Y eso es al muy menos Cambio Radical tiene una figura fuerte, ¿no? Sí, pero si usted ya va a los alfiles, ahí dice, pero ¿cómo piensan? ¿Qué piensan? Y lo que siempre exige un electorado decente, como esperamos sea el colombiano, es antes de ejercer mi derecho al voto, yo tengo un derecho previo, acuérdese, y es el derecho a saber cuál es la doctrina, porque no todo es programa de gobierno, hay doctrina de gobierno, visión de país. Y eso es lo que se añora de partidos como la U o Cambio Radical. Porque el Polo, por ejemplo, el Polo sí tiene una gran doctrina, siendo 10% del censo electoral mal contado. Andrés, además de una voracidad burocrática impresionante, ¿hay algo que una al partido de la U? Claro, mira, Daniel, la ideología del partido de la U es una de las ideologías más importantes que ha habido en la política colombiana desde el Frente Nacional, que es el gobiernismo. Sí. Es estar con el gobierno para disfrutar de los favores presupuestales y burocráticos que puede dispensar el gobierno, pero banderas, bases filosóficas, bases programáticas, ¿cuáles son las propuestas de política económica del partido de la U? ¿Cuáles son las propuestas de política internacional del partido de la U? ¿Cuál es la visión constitucional del partido de la U? Nada, es el gobiernismo, es estar ahí para que les den cosas y ellos disfrutar de su poder político regional, poder canalizar beneficios hacia sus bases políticas regionales. Para eso es que hay que estar bien con el gobierno. Bueno, me voy a la pausa. Cuando volvamos, nos faltan varias cartas tapadas. Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, y qué va a hacer el uribismo después de la pausa. Son las 9:34, estamos en directo desde Bogotá.
Las cartas tapadas, y creo que este es tal vez una de las grandes incógnitas. Germán Vargas Lleras, ¿qué va a hacer Germán Vargas Lleras? Es el único candidato de Cambio Radical, ahí no hay ninguna discusión. El actual vicepresidente de la República, con quien se dice el presidente no está en muy buenos términos. Hoy, durante el fin de semana, hubo toda una cantidad de chismes, de versiones de corrillo de que durante el cónclave que tuvieron en el partido de la U, el presidente, obviamente en el partido de la U hay muchas personas que odian a Germán Vargas Lleras, entre ellos Roy Barreras, Armando Benedetti, entonces estoy seguro que no estaban hablando bien de él, cosa que después desmintió Martín Santos. ¿Usted cómo ve al vicepresidente? Mire, es para mí la gran incógnita, y hay muchas razones. En el partido de la U no solo no lo quieren, le tiran duro. En el Partido Liberal le tiran durísimo, empezando por el doctor Serpa y Samper y algo Gaviria. Entonces él dice, pues mis aliados naturales no son tan naturales y no son tan aliados. Y además de eso, él tiene una cuota fija, tiene un buen case, ha mejorado mucho de las elecciones antepasadas a las pasadas, sí, que el crecimiento fue... Si lo recuerdo bien, en el 2010 tuvo 1.400.000 votos. Sí, pero en materia burocrática, digamos, aumentó muchísimo, aumentó como mis cálculos eran como un 33, 35%, pasaba algo así de 8 a 12% del censo electoral, de Senado y Cámara y tal, pero tiene buenas gobernaciones, buenas alcaldías, pero no lo suficiente. Entonces, a él le toca hacer coalición. Y en la coalición que uno diría sería la natural, que era la de su presidente y la de sus tantos años de gobierno, pues no lo quieren, abiertamente le atacan. Y en la que ideológicamente se siente muy cómodo, que es en la centro derecha o conservadora, como ustedes la quieran llamar, allá unos sí lo quieren y otros no, dependiendo cómo se planteen las cartas. Pero entonces hagamos la lista de malquerencias y malquerientes de Germán Vargas Lleras. Entonces tenemos al Partido Liberal. De donde nadie lo quiere, nadie lo quiere. O a Andrés, alguien. No. Mire, ni el Partido Liberal ni el Partido de la U lo quieren básicamente por una razón, y es que ellos resienten el hecho de que él tenga tanto poder dentro del gobierno, siendo ellos, siendo el Liberal y el de la U, partidos más que no solamente se consideran que han sido más fieles a la agenda del presidente, sino que tienen más votos que Cambio Radical. Entonces ahí hay malquerencias muy fuertes y muy amargas. Yo el otro día escuchaba Pero la política lo cura todo. Congresista del partido de la U diciendo que es que Germán Vargas no había dado absolutamente nada y se estaba refiriendo al presupuesto de, dicen, 60 billones de pesos que manejó en la vicepresidencia y que no repartió, es decir, que Vargas Lleras... pero no con ellos. No. Pero Germán Vargas Lleras, Daniel, yo considero que es una figura excepcionalmente bien posicionada en este momento para una carrera presidencial por tres razones. Primero, porque tiene mucha estructura política regional muy fuerte, más de lo que uno aquí en Bogotá se imagina, extraordinariamente fuerte, así eso por ahora no se refleje en su bancada parlamentaria, es extraordinariamente fuerte y él sabe muy bien cómo jugar ese juego de la estructura política. Segundo, en este escenario del debate sobre la paz, su trayectoria le posiciona para ser un candidato crítico, pero no enemigo drástico del acuerdo de paz. Es el tipo que puede llegar a decir, le voy a poner orden a esta vaina, y ustedes saben que yo he sido más bien de mano dura y que yo denuncié los abusos del Caguán, etcétera, etcétera. Un hombre cercano a las fuerzas militares, bueno, un hombre más bien reconocido como de mano dura y de derecha en este punto. Y en tercer lugar, con todo lo que ha hecho liderando los sectores de infraestructura y transporte, y esto lo digo no como una observación mía, sino creo que es un hecho, puede mostrar la credencial de ejecutor, de decir, quien antes era un concejal y un parlamentario y todo esto, ahora yo soy un ejecutor que construí no sé cuántas casas y no sé cuántas carreteras. Y añádale una cuarta, Daniel, es que yo creo que la derecha no va a tener candidato fuerte para enfrentar una coalición grande del otro sector, que quién sabe cuál sea, bueno, pues supongamos que sea el de la calle,
y probablemente, a pesar de que allí también hay muchas malquerencias con Germán Vargas Lleras, no van a tener otra alternativa que sumarse a la coalición que él encabece. Lo decía el presidente, o dicen que decía el presidente, que el que se lleva el agradecimiento por una obra no es quien la empieza, sino quien la termina. Hablando de que él iba a entregar todo lo que Germán Vargas Lleras fuera a dejar después de irse de la vicepresidencia. Sí, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Andrés, así es, pero el 2 de octubre del año pasado, el 2016, el gran perdedor, a mi modo de ver, fue Germán Vargas. Y yo no tengo ninguna ni animadversión con Germán, pero lo tengo que decir. Es que si ganaba el plebiscito, ya todo estaba, y todo el mundo ya estaba diciendo en Corrillos, bueno, entonces ahora viene el vicepresidente a ser presidente por las 3 características que usted acaba de decir, no se la jugó de lleno con la paz, pero pues era parte del gobierno, lo defendió más o menos, y entonces es el hombre. Pero es que perdió. Es decir, se quedó notificado que la derecha en este país pudo incluso contra el establecimiento y les ganó. Y entonces, claro, ahí la pregunta es, el que queda en el sándwich, porque los otros estaban definidos y los otros salieron a decir, perdimos, pero les vamos a ganar en la siguiente. El que queda en el sándwich fue Germán Vargas Lleras. Y entonces Germán Vargas Lleras tiene un dilema enorme, por eso digo que es la gran incógnita, porque decir, yo me la juego con la derecha, por ejemplo, con una vicepresidencia con Iván Duque, ¿sí? No se les haga extraño, y no solo paso a la segunda, sino que gano la segunda. Mientras que los otros, por más intentos que hagan en atajarnos, como lo dice Claudio López, en el 2016 vencimos a las FARC, en el 2017 al ELN y en el 2018 a Vargas Lleras, eso no se va a dar. Entonces él tiene una apuesta, porque si se la juega por la coalición, estoy casi seguro que en esa coalición se la gana Humberto de la Calle, porque no va a ser consulta abierta. Y ustedes no me han cogido aquí la caña con este tema, y si la cosa se va por un rechazo al establecimiento, un rechazo a la corrupción rampante y una coalición de nuevas caras, ahí Germán Vargas también queda como ensanduchado, ¿no? No está directamente implicado en el tema de Odebrecht, pero tiene un partido con unos cuestionamientos muy serios en cuanto a los avales que ha entregado, 2 en La Guajira que ya le tumbaron. Es un prontuario un poco lo que pasa dentro de Cambio Radical. Sí puede ocurrir, Daniel, la llegada de un outsider. ¿En qué sentido? Yo tengo la sensación de que este escándalo de corrupción de Odebrecht se va a convertir en una especie de proceso 8000. Yo me siento un poco como en el año 95. Y esto, así como en esa época, empezó con 1, 2 o 3 cositas, un testimonio aquí, un testimonio allá, y fue creciendo y creciendo. Tengo la sensación de que aquí puede pasar lo mismo. Y eso no solamente, eso le abriría la puerta a un extraño, a un outsider, por 2 razones. Una, pues por el desprestigio que eso traería al sistema político, pero más importante, creo yo, por la cantidad de cabezas que rodarían. Es decir, por el hecho de que muchos sectores políticos quedarían demasiado golpeados. Incluso no se necesita para esto que vayan a la cárcel, ni que estén directamente implicados. El vicepresidente, por ejemplo, que sepamos, no ha sido mencionado ni una sola vez en este caso. Pero ¿qué pasa si, no sé, varias personas cercanas a la gestión de infraestructura, o no necesariamente en el grupo del vicepresidente? Es decir, en los sectores tradicionales es posible que veamos rodar muchas cabezas por este escándalo de Odebrecht, y simplemente esto puede abrir un vacío en el que una persona como externa a ese sistema tradicional logre colarse. Que sería como las que hablamos al principio. Me preguntan mucho si Petro. Yo sinceramente no creo, aunque falta mucho tiempo, y en la política un año y 4 meses que nos faltan aproximadamente, es una eternidad, es mucho tiempo, muchas cosas pueden pasar, pero yo sinceramente por ahora no creo que él vaya a ser la persona que capitalice ese vacío si se llega a presentar. Hablando de Germán Vargas Lleras, surgió mucho en la encuesta de calle que hicimos hoy. Esto es Zona Franca en la Calle. ¿A usted quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Colombia? Germán Vargas Lleras. Ninguno de los que están en la lista. Pues la verdad es que no hay que escoger, todos son iguales. Esta pregunta está como difícil. Yo. De pronto, como Claudia López, un perfil de persona que sea muy técnica y que sea
abanderada de la lucha contra la corrupción. No estoy segura, de pronto Vargas Lleras. Uribe. Humberto de la Calle. ¿Quiere que le diga sinceramente? No hay nadie para escoger acá. El senador Robledo. Me gustaría Alejandro Ordóñez. Un país como está de corrompido necesita a alguien que lo ponga en orden. Claudia López. Ninguno. Hermano, ¿todavía piensa que esto es democracia? ¿No le da vergüenza? No, ¿para qué pasó por las aulas, hermano? ¿Para seguir siendo esclavo de un poco de paridos? ¿No le da vergüenza? Bueno, por eso le estoy preguntando a usted, que usted sí sabe. Clara. Pues así como vamos, ninguno. ¿Y usted? Sí, Vargas Lleras. Humberto de la Calle, por su gestión en el proceso de paz. Claudia. ¿Por qué Claudia? Porque tiene buenos argumentos, piensa por el país y por los pobres. Compa, no sé. ¿Cuál es el que usted dice, ni de fundas el que usted dice? Lleras. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición y la corruptela del país. Santos. Ese Vargas Lleras no me gusta. Uribe. Jamás Uribe. Piedad Córdoba, eso no me gusta. Álvaro Uribe Vélez ni... ¿cómo se llama? Surriaga. Por los escándalos, yo creo que el que lidera los escándalos de la corrupción en este momento es Álvaro Uribe y en segundo lugar pues está el presidente Santos y el señor Vargas Lleras. Ni por el berraco Petro. Desafortunadamente Petro hizo una muy mala alcaldía, no votaría por Petro. Ni de fundas, Vargas Lleras. Claudia López. ¿A Claudia López no le gusta? No me gustaría. ¿Por qué? No sé, pero no. Tiene unos ideales que no me parece. Vargas Lleras. ¿Por qué? Es que él es casi la continuidad de Uribe. Vargas Lleras. En un principio lo tenían un buen concepto, ahorita realmente no. Ni de fundas, Petro. Que no vaya a ser uno de los compinches de Uribe, porque no, que grave en ese sentido. Que fue alcalde de Medellín. Sergio Fajardo, ¿no? No me gusta. ¿Cuál cree que va a quedar a pesar del deseo? Vargas Lleras. De pronto Vargas Lleras, no sé. De pronto Lleras. Sí, de pronto Lleras. Ojalá Vargas Lleras, pero no sé. Estamos como muy temprano para eso. La verdad no sabría porque falta mucho tiempo. No sabe que si se impone el establecimiento queda Vargas Lleras. Creo que va a estar entre Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle. Sergio Fajardo con Claudio y con Robledo. Por ahí, por esos lados de pronto. Lleras. Sí, ¿por qué cree eso? Pues porque todo idiota vota por un idiota. Lleras Restrepo queda, este man, Carlos Lleras, ese man queda. Digo yo, ¿no? De pronto yo creo que hasta ese Vargas Lleras. Vargas Lleras. Por su maquinaria, ¿no? Germán Vargas no me convence. Pero ese es el que suena más. Sí, pero no, con todas las cagadas que ha hecho, hermano, no. Bueno, más allá del deseo, cuando les preguntamos no quién quieren que quede, sino quién cree que va a quedar, Vargas Lleras parece el más opcionado y yo creo que es, Andrés, algo con lo que usted decía que Colombia está acostumbrada al establecimiento, ¿no? Un poco, sí. Y este es un creo Lleras, que... ese apellido lo hemos oído antes. Y una cosa que le ayuda como fenómeno político, le ayuda a Vargas Lleras, es esto, es que mucha gente crea que él va a ser el próximo presidente. Eso es como que los competidores empiecen a competir contra ya un hecho medio consumado, que sería que el vicepresidente ya tiene un camino labrado. Es una percepción popular que él está en el camino hacia la presidencia. Y sí, este tradicionalmente no ha sido un país de outsiders radicales. Es muy probable que si vemos un outsider salga incluso dentro de la cuna del establecimiento. Como Martín Santos. Me voy a la pausa. Cuando volvamos, me falta el Centro Democrático y qué va a pasar en la izquierda colombiana. Ya volvemos. Faltan 10 para las 10, estamos hablando de unas elecciones todavía muy lejanas, las del 2018, la primera vuelta es el 27 de mayo del 2018. Seguimos entonces con el Centro Democrático, ustedes conocen básicamente cuáles son los tres mosqueteros de Álvaro Uribe y son estos, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque. ¿Debería sacar a Óscar Iván Zuluaga de ahí? Yo creo que sí, con mucho pesar porque es una persona por quien yo he tenido mucho aprecio, lo conocí cuando era senador joven, creo que lo conocí antes cuando fue alcalde de Pensilvania, una persona de unas calidades increíbles que yo
lamento muchísimo todo lo que le ha sucedido, pero siendo objetivo creo que los sucesos recientes no le permiten ya continuar con una posibilidad seria en esta carrera. ¿Qué dice Rodrigo? Sí, miren, yo no dudo de la interinidad moral y ética de él y de su familia y de sus amigos, digamos, no lo pongo en duda, pero lo que sí es cierto es que no pasaron más de 2 meses de salir del fantasma del hacker y en donde se comprueba, dicho por la misma Fiscalía General de la Nación, con un fiscal un poco más parcial o mucho más parcial que el pasado, que él no tenía nada que ver. Y salir del fantasma del hacker es ponerlo no pasa más de 2 meses de forma muy amigable. Sí, no, pero pues es decir, simplemente no le pudieron imputar un delito, aunque dice la Fiscalía en su falla que hubo una grave falta ética. No, lo que dice en la resolución, pues así me la leí muy bien, es no hay conducta típica, antijurídica y culpable del candidato. El señor que está investigado, que es el hacker, pudo haber cometido delitos, pero nada tuvo que ver con el candidato. Y eso es lo importante, porque es que lo que se reprochó en la segunda vuelta es que usted más o menos contrató a un criminal para interferir las conversaciones en la vaina y sacar provechos ilícitos. Usted es un delincuente. Y lo que dijo la Fiscalía, la neutra, es decir, la de Néstor Humberto, dijo, no tiene nada que ver. La que no ha exonerado al hijo y no ni pasa... a Luis Alfonso Hoyos. No, eso es otro... Y espérese, estoy un poquito colgado porque si quiero, esto es lo que dijo Álvaro Uribe en su epístola de Twitter de este domingo. Entonces se titulaba La viga propia, el oportunismo electoral, Santos, las cortinas y algo más. Y nota a los columnistas, así regañó a Mauricio Vargas. Entonces aquí así termina y creo que este es el tema clave de cómo va a ser la campaña del Centro Democrático. Y seguimos en el debate con la advertencia que hay que derrotar la corrupción sin caer en la trampa de candidaturas sumisas en unos temas y altisonantes en otros, pero siempre socias del actual gobierno y apaciguadoras del narcoterrorismo. Es decir, entre... todo lo que hay ahí empacado, creo que lo que quiere decir es, el tema de la corrupción es importante, pero el fondo es el tema de paz. Es que es donde más se sienten cómodos. El tema, claro. Y decía ahora Rodrigo hace un rato que en el plebiscito del 2 de octubre la derecha mostró la fuerza electoral que tiene. Uno podría decir que es una fuerza electoral más o menos equivalente a la mitad del país, pero en ese momento, en esa ocasión, la derecha tenía candidato, que era una palabrita de 2 letras, que era no, un candidato muy claro alrededor del cual se aglutinó la derecha. Pero ¿qué pasa si esa fuerza queda sin un candidato visible, viable, que pueda aglutinar ese mismo sentimiento? No sé si en lo que falta de aquí a, digamos, principios del año 2018, una candidatura como la de Iván Duque pueda llegar a dar esa sorpresa, porque Iván Duque está... realizando una campaña, está iniciando una campaña bastante intensa y pues es un hombre muy preparado y con ideas y con una capacidad de discusión y proyección muy seria, pero por otro lado es una persona muy joven que seguramente la inmensa mayoría del país no conoce. ¿Y no es suficientemente de derecha para aglutinar tal vez a toda la derecha? Hay un sector del uribismo que lo considera blandengue. Comunista, le han dicho. Probablemente. Pero bueno, obviamente, teniéndolo usted aquí, Rodrigo, no puedo dejar de lado al Partido Conservador, el gran Partido Conservador, que tiene... Otro era gran partido. Estos son los 3 candidatos más opcionados. Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, apoyó muy fuertemente el no. Alejandro Ordóñez, procurador anulado. Y Mauricio Cárdenas, actual ministro de Hacienda del presidente Juan Manuel Santos. Creo que lo de Cárdenas es como lo de Aurelio Iragorri. Hay descarte casi que a los 3 y le explico. El ministro Cárdenas de conservador tiene, digamos, buen nombre, académico, chévere, pero salvo una muy aceitada maquinaria en el Congreso, no tiene ascendencia, no tiene bases, no tiene discurso, no tiene retórica. No, desafortunadamente quizás, pero no. Mucho más cercano incluso a Santos que al partido. El ex procurador Ordóñez ha manifestado por todos los medios que no se va por el partido, él se va por firmas.
y siendo, o él dice ser conservador, o lo que llamamos los demócratas cristianos, pues es un bloque duro de unos 500, 600 mil votos duros, fuertes, sólidos, leales y fieles, pero le dan para sus firmas y para su propia candidatura, pero para nada más. Y la que debería ser la candidatura natural, no solo por sus ejecutorias profesionales, sino además porque ha demostrado ella misma que cuando se contó, a pesar del Partido Conservador y quedó de tercera con más de 2 millones de votos, en el mismo partido le siguen haciendo el feo. A pesar del éxito que ha tenido como líder del no, como líder de oposición, una posición, digamos, sosegada, profunda, sólida, valiosa, propositiva, que es Marta Lucía Ramírez, pues ella misma tiene el problema y es que los parlamentarios no la quieren. Y cuando los parlamentarios en el Partido Conservador no la quieren, se inventa una cosa que se llama convención. Y las convenciones siempre la pierde desafortunadamente Marta Lucía en ese sentido. Es un desastre para el país, no solo para el Partido Conservador. Perder una candidatura como Marta Lucía, y no hablo solo de la doctora Marta Lucía, sino lo que sí ella significa, anticorrupción, transparencia, preparación, ser propositivo, en este momento tan estridente entre derecha y izquierda, es gravísimo, porque sería la perfecta outsider dentro del establecimiento. Y a usted, Andrés, como es de la Universidad Nacional, le tocó hablar de la izquierda. No creo que eso, no creo que la izquierda esté muy contenta con eso. Con su grado, usted lo va a quitar. No, y con que yo sea el que hable de la izquierda. La división de la izquierda ha llegado a tal punto que tienen 2 páginas distintas en sus tendencias. Esto es el polodemocrático.info, que destaca el trabajo de la ministra Clara López, y este es el polodemocrático.net. Esto viene de un artículo que sacó La Silla Vacía anotando Claro, y anotaría yo en el que efectivamente ahí vemos 2 tendencias, la de Robledo y la de Clara López, y yo diría que falta una muy grande, pero que no va a sacar candidato presidencial, que es la de los más... La de aquellos cuya bandera es más la defensa del acuerdo de paz. Iván Cepeda, Alirio Uribe, etcétera, un sector sumamente poderoso en la izquierda. Yo creo que ellos van a apoyar la coalición que se lidere, que por ejemplo la que lidere Humberto de la Calle en defensa de los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que pasa con Jorge Enrique Robledo? Que él tiene muy bien asegurados los órganos de dirección del polo y tiene ahí una estructura importante, tiene bastantes votos como senador, es el senador más votado de Colombia con 190 y pico de mil votos, y él se apresuró, dio el paso y mediante un proceder estratégico allí logró y logrará asegurarse seguramente la candidatura oficial del partido Polo Democrático, lo cual no significa que todas las fuerzas representadas en la izquierda vayan a apoyarlo a él, porque él representa un sector bastante peculiar de la izquierda con el cual riñen muchísimos otros sectores de ese nivel. Que ha luchado con la izquierda armada desde hace años, que tiene una forma muy particular y muy efectiva de organizarse dentro de los partidos, pero que no ha podido abrirse un poco. Me preguntan en Twitter qué es outsider, ya que usted es tan amigo de los anglicismos, muy cortico. No, muy simple, que viene de afuera, que viene, no viene de la estructura tradicional de la cual han surgido los candidatos. Es como Trump, un poco. Y hablando de Trump, esta es mi sección de enredados. Esto es lo que se llama el readout que sacan de la conversación del presidente Santos y el presidente Trump. Y ahí vemos que en una parte, cuando está diciendo, refiriéndose a nuestro país, se equivoca la Casa Blanca, esa es la presidencia de Estados Unidos, no saben, y escriben Colombia mal, como Columbia. Me decía un amigo tuitero, Francisco Mejía, que es que así se dice en inglés. No, señor, así no se dice en inglés. No, porque los nombres propios se dicen de una única manera, como son. Me tengo que ir. Ustedes resultaron muy del establecimiento hoy, no le dieron nada de Pero yo no ánimos a los outsiders. Eso sí se nota, ¿o no? Eso estaba cantado, conmigo estaba cantado. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.